Capítulo 16. Los bailes públicos eran reuniones de las familias de la alta burguesía local, profesionales y comerciantes prósperos, no la más selecta de las compañías. Por añadidura, la sala de baile de techo bajo, anexa al King's Head de Dorchester, tenía que haberle parecido despreciable a una mujer que había sido presentada en sociedad en Londres. Pero para Alice, la larga sala con su sencillo adorno floral era encantadora. Había acompañado a Mary allí varias veces, pero esa noche tenía algo especial. Tal vez fuera debido a Julian Markham, tan apuesto que los ojos de todas las mujeres de la sala se volvieron para mirarlo cuando entró el grupo. O tal vez miraran a Reggie, que parecía muy alto, moreno y endemoniadamente atractivo con un atuendo de etiqueta de inmaculado color negro. Claro que también estaba Mary, deslumbrante con un sencillo traje de muselina adornado con cintas de color azul no me olvides, que hacía juego con sus ojos. O tal vez era Alice, quien se sentía especial. El vestido dorado de profundo escote que Reggie le había pedido que se pusiera era la prenda más elegante que había tenido nunca. Mary había recogido la espesa y brillante cabellera de Alice hacia atrás, en un nudo suelto, y luego la había dejado caer en rizos por la espalda, llevando un único mechón hacia adelante, por encima de los hombros desnudos. Alice estudió su reflejo con placer y un poco de alarma. No tenía ningún aspecto de carabina. Estaba nerviosa cuando bajó de su dormitorio, pero Julian y Peter habían elogiado su aspecto desmesuradamente. Y lo mejor de todo, Reggie la había estudiado de la cabeza a los pies con una lenta y aprobadora sonrisa en los labios. Sí, aquella noche era especial. Alice y Mary conocían a casi todos los presentes en la reunión, y la joven se vio asediada de inmediato por sus admiradores. La propia Alice era considerada una original, en absoluto lo que uno querría que fuera una hija suya, pero era generalmente bien aceptada. No obstante, esa noche estaba siendo extraordinariamente popular. Las madres de hijas núbiles se le acercaban desde todas las direcciones para saludarla y ofrecerle sus condolencias por el incendio. Luego esperaban expectantes a que las presentaran a Julian y Reggie, que eran los hombres más atractivos presentes, además de los mejores candidatos casaderos. La tensión hizo surgir un brillo sarcástico en los ojos de Reggie. Durante una pausa en la aglomeración, le murmuró a Alice: Hace unos pocos meses, la mayoría de esas buenas matronas habrían hecho intervenir a sus maridos, si me hubiera atrevido siquiera a decirle hola a sus queridas hijitas. La oportunidad es muy importante en la vida, respondió ella con suavidad, y ahora es su momento de estar deliciosamente solicitado. Saludó a una mujer que se acercaba. Es un placer verla de nuevo, señora Baird. ¿Conoce al señor Davenport? Durante las presentaciones, la señora Baird examinó a Reggie con una intensidad huraña, como si casi esperara que la violara allí mismo. Luego trató de sondear a Alice sobre el origen y las expectativas de Julian Markham. Alice desvió, imperturbable, sus preguntas. Cuando la señora Baird se batió en retirada, Reggie dijo entre dientes: Esa mujer se parece a un navío de línea a toda vela. Alice soltó una risita. Tiene 3 hijas que son parecidas a fragatas. Deles unos años y habrán entrado en la misma categoría náutica que la madre. Reggie gruñó ante su chiste malo, y se fue a hablar con algunos de los hombres que había conocido en las últimas semanas. Alice lo observó unos momentos.
Por la forma en que los caballeros lo recibían, iba por buen camino para afiancarse en el condado. Luego volvió a sus deberes y se dedicó a charlar con las mujeres de más edad, mientras vigilaba a Meredith. Después de bailar una vez con Mary, Julian dio un ejemplo excelente de nobleza, pidiéndole a las jóvenes más tímidas y menos atractivas de la sala que bailaran con él. Por haber sido también ella, poco atractiva y tímida, Alice sabía lo maravilloso que era que un joven como Julian te pidiera un baile. Además de su atractivo y de sus exquisitos modales, tenía la habilidad de hacer que una mujer sintiera que era la única en el mundo mientras él la acompañaba. Esa noche le estaba regalando a una docena de jóvenes unos recuerdos brillantes que atesorarían durante toda su vida. El baile había empezado puntualmente a las 8 y acabaría a medianoche. A las 10, después de una pausa solemne, los músicos atacaron el primer vals que se tocaba en Dorchester. Durante una docena de compases, la pista permaneció vacía. Luego el hacendado Richards y su esposa, que solían ir a Londres, entraron en la pista, seguidos por otra pareja. Julian había estado reservándose su segundo baile con Mary con la esperanza del vals, y ahora la sacó a la pista. Los dos eran tan bellos que atraían todas las miradas mientras giraban al valsear. Mary se reía mirando a su pareja, con el dorado cabello desbordándole por encima de su vestido de gasa. Alice estaba mirando a su pupila con cariño cuando Reggie apareció de improviso delante de ella y la cogió por el codo. ¿Les enseñamos cómo se hace? Antes de que pudiera negarse alegando su edad, dignidad o decoro, la había llevado al centro de la sala. Alice se tensó, temiendo ponerse en ridículo y convertirse en objeto de burla. Cuando de joven bailaba en público, siempre se sentía desdichadamente consciente de su estatura. Pero con Reggie eso no era ningún problema. Allí estaba un hombre al que podía mirar sin bajar la cabeza. Se relajó, levantando los ojos para encontrarse con los suyos. Él la trajo a la posición de vals, con una fuerte mano en su cintura y la otra cogiéndole la enguantada mano con firmeza. Buena chica, dijo en voz baja cuando empezaron a bailar. Apenas puede decirse que sea una chica, murmuró ella, profundamente consciente de su proximidad. No, por lo cual doy gracias, pero tampoco puede decirse que chochee. Sus ojos eran muy azules, sus pasos muy seguros, y una suave sonrisa le curvaba los labios. Cuando se habían conocido, ella había pensado que era casi apuesto. Ahora no podía imaginar por qué había restringido de ese modo su valoración. Era más que apuesto, era devastador. Igual que las tímidas jóvenes que habían bailado con Julian, también ella saboreaba su momento de magia. Tendría que haber sabido que si Reggie decidía bailar, lo haría bien. Se quedó callada, sencillamente disfrutando, con su cuerpo flexible y el dorado vestido hinchándose a su espalda. Aunque había compartido besos apasionados, había un erotismo diferente en aquel vals. Con solo un puñado de parejas bailando, había espacio suficiente para moverse libremente, rindiéndose a la pasión de la música. Segura entre sus brazos, Alice comprendía por qué el vals era considerado tan indecoroso. Sus pensamientos lo eran, sin ninguna duda. Mientras se entregaba a aquella delicia, sintiendo cómo el lento fuego de su contacto se introducía en su cuerpo. La música terminó demasiado pronto. Sin respiración por el ejercicio y la proximidad, Alice se rió y se inclinó en una profunda y ceremoniosa reverencia ante su pareja,
sin pararse siquiera a pensar en lo extraño que parecería que supiera hacer tal cosa. Con una sonrisa, Reggie se inclinó a su vez y luego la acompañó a su sitio. Ahora que he revelado que sé bailar, supongo que tendré que hacerlo unas cuantas veces más, a riesgo de parecer grosero, dijo con resignación. Alice sonrió, mostrando sus hoyuelos. Muy decoroso por su parte. Eso es lo que me temía, musitó antes de ir a pedirle a Meredith que fuera su pareja para la cuadrilla que se estaba formando. Alice pensaba que su momento de frivolidad había acabado, pero Julian se aproximó e insistió que bailara con él. Tenía que ser Reggie quien la convenciera para bailar, dijo con admiración. Si hubiera sabido que se le podía convencer, se lo habría pedido antes. Julian era una pareja deliciosa y disfrutó de la cuadrilla, aunque no era lo mismo que estar con Reggie. A continuación, los músicos tocaron otro vals. Nostálgica, Alice reconoció que Reggie no podía volver a pedirle otro baile. En cambio, se lo pidió a la señora Richards, y el robusto hacendado Richards sacó a Alice a bailar. Esta vez eran más las parejas dispuestas a revelar unos pasos practicados en secreto y la sala se llenó. Aunque no era lo mismo que bailar con Reggie, Alice volvió a pasarlo bien. Ni siquiera le importaba que la coronilla del señor Richards solo le llegara a la nariz. El hacendado era un bailarín consumado y la elogió ampliamente por su propio dominio del baile. Tiene usted muy escondidas sus habilidades, señorita Weston, dijo con una amplia sonrisa. Era lo más cerca que Alice había estado de ser la bella del baile. Y era bastante cerca. Poco después de las 11 llegó un grupo de forasteros bien vestidos. 3 mujeres y 2 hombres entraron y permanecieron agrupados junto a la puerta, mientras miraban la sala con aires de superioridad y expresión aburrida. Los músicos estaban tomando un breve descanso, así que las altas voces de los recién llegados eran muy audibles. Todos iban vestidos a la última moda. Las mujeres con una vistosidad que sugería que pertenecían a la categoría de señoritas acompañantes. Alice supuso que eran londinenses que se encontraban en la zona por casualidad y que acudían a observar a los lugareños, ya que no tenían otra diversión mejor. Después de examinar brevemente a los recién llegados, Alice se volvió hacia Reggie y continuó explicándole cómo se almacenaban y expedían los vellones de oveja. De pronto vio con el rabillo del ojo cómo una de las mujeres había detectado a Reggie. La cara de la mujer se iluminó y empezó a cruzar la sala. Era pelirroja y atractiva, con un escote tan profundo que hacía que el vestido de Alice pareciera absolutamente puritano. Sin hacer ningún caso de Alice, la pelirroja puso la mano en el brazo de Reggie con gesto posesivo y dijo arrulladora: «Reggie, querido, no tenía ni idea de que estabas por aquí. ¿Qué haces tan horriblemente lejos de la ciudad?». Él respondió fríamente: «Vivo aquí». «¿Aquí?», preguntó incrédula. ¿Entre estos rústicos?». Reparando al fin en la compañera de Reggie, la pelirroja procedió a un examen detallado, inclinando la cabeza hacia atrás como si la de Alice estuviera tocando las nubes. «Cielo santo, Reggie, ¿de dónde has sacado una criatura tan enorme?». Soltó una risita ebria. «Sus ojos son peculiares». Enfrentada al atractivo de la menuda y voluptuosa pelirroja, el alegre placer de Alice en la noche se evaporó, dejándola con la sensación de ser horriblemente desgarbada y poco atractiva. Por no hablar de sus deseos homicidas cuando veía la conducta provocadora de la mujer hacia Reggie.
Reggie apartó la mano de la pelirroja de su brazo, como si fuera un hilo molesto. ¿Qué estás haciendo en Dorset, Estela? Si tanto te disgusta. Te llamas Estela, ¿verdad? Los ojos color avellana de Estela se encendieron furiosos antes de sonreír con una dulzura peligrosa. Con una mirada de soslayo a Alice, dijo con voz arrulladora: «Si lo prefieres, puedo usar cualquier otro de los nombres que me susurraste la última vez que estuvimos juntos». Alice no tenía ninguna duda de qué significaba juntos en aquel caso. Tal vez tendría que haberse sentido halagada de que aquella mujerzuela pareciera considerarla una rival. Pero la cólera era su emoción predominante. Se sentía tentada de marcharse. Una combinación de vergüenza y morbosa curiosidad la mantenía pegada a su sitio. Curiosidad y la seguridad de que Reggie no se sentía más contento con lo que sucedía que ella misma. Viendo que Reggie hacía caso omiso de sus últimos comentarios, Estela dijo malhumorada: «No estaría aquí si no tuviera otra elección. Pero George ha alquilado una casa cerca. Una horrible tía suya se está muriendo y la visita regularmente para que no lo olvide en su testamento. Es increíblemente tedioso, pero dice que pronto nos iremos a Brighton». ¿Dónde está George ahora?, preguntó Reggie con expresión aburrida. Estela se encogió de hombros, un movimiento que casi le hizo perder el vestido. «Fuera, con el carruaje. No tardará en entrar». Sus compañeros se habían acercado. Uno de los hombres se adelantó y le dio una palmada a Reggie en la espalda. «Vaya, Davenport», dijo con un buen humor impregnado en alcohol. «No te he visto en la ciudad últimamente». «Eso es porque no he estado allí, Wilton», repuso Reggie con una impaciencia apenas reprimida. Wilton era un conocido, no un amigo, y a Reggie le molestaban las familiaridades de un casi extraño. ¿Se portaba él con la misma falta de delicadeza cuando había tomado unas copas? Una idea poco atractiva. Cuanto antes se marchara y se llevara a Ali de allí, mejor. Maldiciendo la mala suerte que había llevado a Shaftesbury a unos conocidos de Londres, como Estela y su protector, cogió a Alice por el brazo. «Ha sido un placer verles. Recuerdos a Blakeford. Siento no haberlo visto, pero estamos a punto de marcharnos». Bajo los dedos notó que los músculos de Alice se tensaban. No podía culparla por sentirse incómoda. Por si la mala educación de Estela no fuera lo bastante desagradable, para entonces se había convertido en el centro de atención de un círculo de la burguesía de Dorset. Antes de que Reggie pudiera retirarse, Estela hizo un último intento de conseguir su atención. «Ayúdanos a decidir algo, Reggie querido. En el camino hacia aquí hablábamos de si la caballerosidad había muerto. Martin», señaló con un ademán al caballero borracho más cercano, «dice que defender el honor de una dama está absolutamente pasado de moda». Mientras Reggie trataba de recordar cómo podía haber estado dispuesta a fornicar con aquella puta grosera, aunque estuviera borracho como una cuba, ella agitó sus obscurecidas pestañas e hizo ondular sus abundantes curvas. Luego continuó con voz ronca: «Yo digo que Martin se equivoca. Tú eres un caballero. ¿No lucharías por mi honor?». «¿Por qué tendría que hacerlo?», replicó Reggie con voz clara y resonante. «Tú nunca lo has tenido». El horrorizado silencio que acogió a sus palabras parecía de hielo. Excepto por una exclamación ahogada, el círculo de la burguesía de Dorset parecía tallado en piedra.
Estela se quedó boquiabierta por la conmoción, mientras asimilaba lo que él acababa de decir. Luego su cara adoptó una expresión asesina y todo su atractivo desapareció. Después de lanzar su rayo demoledor, Reggie se quedó momentáneamente desconcertado. Había provocado muchas escenas en su vida, pero por lo general, estando tan ebrio que no le importaba lo que sucediera después. Ahora, era totalmente diferente a esta situación, cuando no había bebido ni una gota. Notando un temblor en el brazo de Alice, la miró rápidamente. Tenía la cara rígida, como si estuviera haciendo lo imposible por reprimir la risa o un fuerte ataque de histeria. Lo más probable era que fueran las dos cosas. Tenía que llevársela de allí. Al ver que George Blakeford se acercaba, Reggie dijo tranquilamente, como si no acabara de lanzar un insulto mortífero contra el amante de aquel hombre. Aquí llega George. Tengo un caballo de caza que quizá le interese. ¿Sabes si va a participar en la cacería de Cottesmere esta temporada? Mientras el bebido Wilton respondía, los músicos empezaron a tocar. El círculo de mirones se deshizo, como si el desagradable episodio no hubiera tenido lugar, aunque Reggie estaba seguro de que hablarían de su comentario durante muchos años. Aprovechando la renovada actividad, Alice se soltó de un tirón de la mano de Reggie y se marchó discretamente sin mirar atrás. Cuando su alta y esbelta figura desaparecía por la puerta lateral, Reggie se volvió para seguirla, pero Blakeford llegó antes de que se pudiera escapar. Parecía más sobrio que sus compañeros, y su mirada se agudizó con interés al ver a Reggie. Atrapado, Reggie dedicó unos cuantos interminables minutos a intercambiar banalidades, mientras los ojos de Estela le lanzaban miradas asesinas. Tan pronto pudo, se excusó y fue hacia la salida que Ali había usado. La puerta se abrió un pasaje que llevaba al jardín que había detrás del King's Head. A la luz de unas cuantas linternas esparcidas, la buscó por los senderos bordeados de flores. La encontró en un banco de piedra en el extremo más alejado del jardín, con la cabeza inclinada, jugando con una rosa pálida. Se puso rígida y levantó la cabeza cuando él se sentó a su lado. Estaba demasiado oscuro para verle la cara con claridad, pero la luz de la luna volvía casi traslúcida su piel clara y ponía sutiles reflejos en su pelo. Con voz forzada, Ali dijo: «Me sentí un poco débil y necesitaba aire fresco». Por lo menos no le tiraba los trastos a la cabeza. «¿Débil usted?», repuso Reggie con voz calmada. «¿La mujer que puede trabajar 12 horas seguidas en mitad del verano sin cansarse?». Ella miró su perfil moreno, desconfiada, insegura de por qué él la había seguido afuera. «De acuerdo, no me sentía débil. Estaba furiosa». «Esa es la Alice que yo conozco», dijo Reggie aprobador. «Va a regalarme una colorida descripción de mi moral, mis modales y mi destino final entre las llamas». Alice tuvo que sonreír. Lo había pensado, pero por mucho que lo intento, no puedo culparlo del todo por esa conducta propia de una mantenida. Bueno, podría hacerlo, pero preferiría que no lo hiciera. El silencio se hizo cómodo. Estaba solo unos centímetros de distancia, lo bastante cerca para que ella sintiera el calor que irradiaba su cuerpo. Era muy atractiva, de una manera vulgar. Observó a Alice. Dado que los hombres están a merced de su naturaleza animal, puedo ver por qué tuviera interés en
tener trato con ella, aunque una cama fuera lo único que tuvieran en común. En realidad la cama nunca entró en el trato, dijo Reggie, con seco humor. ¿Hay algo que la escandalice? Ni por asomo. Tendría que haberme escandalizado el tremendo desaire que le hizo, pero en cambio creí que iba a explotar si no soltaba una carcajada. Alice movió la cabeza, desconcertada. Sinceramente, Reggie, sé que ella se portaba mal, pero ¿cómo ha podido decir algo así en público? Fue fácil. Los insultos brutales son una de mis especialidades. La verdad es que me han metido en problemas más de una vez. Suspiró. Debe de haber observado que Stella no es una persona especialmente agradable. Y no le insulté hasta después de que ella le insultó a usted. Alice jugueteó con la rosa, cuya fragancia frágil y dulce impregnaba el aire. No comprendo a esas mujeres. Tampoco yo. Después de un prolongado silencio, dijo en voz baja: Siento que mi malvado pasado se inmiscuyera hoy, Ali. Conozco a mucha gente de ese mundo, pero no esperaba que ninguno de ellos apareciera por aquí. Era una ocasión perfecta para sacar el tema. Imagino que el hombre del que hablaban, George Blakeford, es el protector de Stella. ¿Es amigo suyo? En realidad, no. Nos conocemos desde hace años, pero no somos amigos. Soltó una risita compungida. Y si lo hubiéramos sido, dejaríamos de hacerlo en cuanto Stella le cuente todo lo que he dicho. ¿Puede pedirle cuentas?, preguntó Alice, súbitamente alarmada. Lo dudo, dijo Reggie con calma. No es ningún estúpido. Tal vez levante más calumnias sobre mí. ¿Pero qué es una gota más en el mar? Alice sopesó la idea de hacerle más preguntas sobre Blakeford, pero sabía que parecería extraño. Además, solo era una coincidencia que George estuviera en la zona. Lo milagroso era que nadie de su pasado hubiera aparecido para acosarla. La música y el murmullo de las voces procedentes del baile sonaban claramente en la noche. Cuando el silencio había durado demasiado, Reggie preguntó: ¿Está dispuesta a volver ahí dentro? No, dijo Alice con un tono más brusco de lo que quería. Bueno, él podía atribuir resistencia a la cobardía. Mejor eso a que supiera la verdad. Lo siento, pero ya he tenido bastante gentío por una noche. ¿Cree que podrá convencer a Mary y Julian para marcharnos un poco antes? Estoy seguro de que cooperarán. De todos modos, el baile acabará pronto. Reggie se levantó. Iré a buscarlos. Tomó a Alice de la mano para ayudarla a levantarse. Su cortés gesto contribuyó a restablecer la sensación de ser delicadamente femenina que Stella había hecho añicos. Contenta de que él hubiera hecho el esfuerzo de calmar sus sentimientos heridos, dijo: Mientras recuperan nuestros compañeros, iré a buscar el coche. Puedo arreglármelas con las dos cosas, contestó divertido. Dado que esta noche es usted una completa dama, debe aceptar que la traten como tal. Todavía sin soltar la mano de Reggie, Alice lo miró, tratando de descifrar su expresión a la tenue luz. El aire entre ellos tenía peso y sustancia, un legado de la tierna sensualidad del vals. Extrañamente concentrado, Reggie levantó la otra mano y le acarició la cara con ligereza de pluma.
recorriéndole la frente y las mejillas con las puntas de los dedos, y luego pasando por debajo de su espesa cabellera para rozarle la sensible nuca. Alice retuvo la respiración, vivamente consciente de su cercanía, de su irresistible masculinidad. Débil por el deseo, rezó para que él la volviera a besar. Pero esa noche estaba sobrio, y no lo hizo. Tendría que haber estado ebrio para pensar que ella valía el esfuerzo. Procuró que la amargura no destruyera el recuerdo de los placeres más sencillos de la noche. Él dejó caer la mano y dio un paso atrás. «La acompañaré al coche antes de ir a buscar a Mary y Julian», dijo, y su voz sonó anormalmente alta. En silencio caminó a su lado hacia la verja del jardín. Dado que él no la quería, no podía hacer nada más. En el camino de vuelta a la casa alquilada, las otras dos parejas estaban ruidosamente ocupadas con los preliminares de la diversión final de la noche. Sin embargo, George Blakeford conducía el coche, así que Stella estaba sola para cocerse en su rabia. Pensar que se había alegrado al ver a Reggie Davenport. Había confiado en que le ayudaría a aliviar el aburrimiento, mientras George se dedicaba a adular servilmente a su tía. No había olvidado su anterior cita, y la idea de posteriores encuentros, más detenidos, le había resultado deliciosa. Se arrebujó en el chal, como si pudiera dejar fuera el recuerdo de cómo la había humillado públicamente. Davenport debía estar interesado en aquella descomunal criatura rural. De lo contrario, nunca la habría insultado de la manera en que lo hizo. Se lo haría pagar bien caro. Blakeford era un hombre peligroso, y bien dirigido, la vengaría. Lo único que tenía que hacer era decidir cuál era la mejor manera de enfurecer a su amante contra Davenport. Pensó en ello durante todo el viaje de vuelta a la posada. George parecía abstraído, y no se lanzó sobre ella ferozmente, como solía hacerlo en cuanto estuvieran solos. En cambio, mientras se quitaba la corbata, dijo: «Cuando entré en el baile había una mujer muy alta, con un vestido dorado, con Davenport. Pero ya se había marchado cuando yo me uní a ustedes». Stella se volvió para que él pudiera desabrocharle el vestido, que era demasiado caro para permitir que un hombre lo rasgara. «¿No pensarías que aquella criatura era atractiva, o sí?», dijo de mal humor. Era lo más peculiar. Demasiado alta y con ojos disparejos. Solo Dios sabe dónde la ha encontrado Davenport. Puede que también le gusten las mujeres con piernas de madera. Las manos impacientes de George dejaron un momento su tarea de desabrochar el traje. Al volver a reanudarla dijo, indiferente: «Sobre gustos no hay nada escrito. Por mi parte, encuentro irresistibles a las pelirrojas». Le bajó el vestido de los hombros y deslizó las manos hacia adelante para cogerle los pechos. Stella pensó que era el momento de poner en práctica su plan, mientras su amante estaba lleno de deseo y no era dueño de su razón. Fue horrible encontrar a Davenport allí esta noche. Esperaba no volver a verlo nunca, después de lo que hizo la última vez. Blakeford le hizo dar media vuelta y la cogió por los hombros. Sus labios formaban una línea dura y estrecha. «¿A qué te refieres?». Ella abrió mucho los ojos, tratando de parecer inocente y vulnerable. Si no jugaba perfectamente sus cartas, George se pondría furioso con ella. Peligrosamente furioso. ¿Recuerdas la noche de la partida de cartas, cuando Davenport te ganó 500 libras? «La recuerdo», dijo con un rictus desagradable. «También recuerdo que no parabas de insinuártele.
Pero George, querido, no fue así en absoluto, protestó ella. Solo estaba siendo hospitalaria, dado que él era tu invitado. Pero él lo malinterpretó. ¿Recuerdas lo bebido que estaba? Y cuando me lo encontré por casualidad en el pasillo, bajó la cabeza y se estremeció, como si no pudiera continuar. Las manos de Blakeford le aferraron con más fuerza los brazos, haciéndole daño. ¿Qué pasó? Con el dolor que él le causaba, Stella consiguió derramar auténticas lágrimas. Me forzó, George. Fue horrible. Intenté gritar, pero me tapaba la boca con la mano. Los ojos de Blakeford se entrecerraron. ¿Por qué no me lo contaste entonces? Tenía miedo de lo que pudiera suceder, dijo Stella con voz ronca. Ya conoces su reputación, lo peligroso que es. No podía soportar pensar que te pudiera pasar algo malo. Empezó a desabotonarle la camisa con manos expertas. Pensé que era mejor olvidar el incidente, pero cuando lo he visto esta noche me he asustado. Además, me ha insultado horriblemente, sin ninguna razón. Y la manera como me miraba. Tragó con fuerza y continuó. ¿Y si vuelve a perseguirme? Es tan grande, tan fuerte. Elegía cada una de sus palabras para dar a entender, sutilmente, que Davenport era más hombre que Blakeford. Más fuerte, más viril, más peligroso. Comprendía lo bastante el orgullo y la posesividad de su amante para estar segura de que no dejaría que algo tan tonto como el honor lo detuviera cuando estaba furioso. Si quería vengarse, era muy posible que encontraran a Davenport con una bala de plomo en la espalda, y nadie sabría nunca nada sobre lo sucedido. Stella saboreaba la idea. Mientras sus manos avanzaban, el gruñido de Blakeford se convirtió en algo más que cólera. Con voz entrecortada dijo: «Se lo haré pagar, Stella. Le haré pagar lo que te hizo a ti y lo que me hizo a mí». Aplastó la boca contra la de ella. No estaba completamente convencido de que aquella fulana se hubiera resistido cuando Davenport se le insinuó. Pero ella era su fulana, maldita sea. Y Davenport lo pagaría por haberse metido en propiedad ajena. Maldito fuera Davenport. Primero había tomado a Stella, y luego había salvado la vida de Alice Weston. Si no hubieran dado cerca la noche del incendio, ella estaría muerta, y nadie habría sabido nada. Le había resultado muy decepcionante enterarse de que la bruja había sobrevivido. En aquel momento él no tenía ningún interés especial en que Davenport viviera o muriera. Pero después de lo revelado por Stella, le ponía doblemente furioso pensar lo cerca que había estado el fuego de resolver ambos problemas. La venganza debía esperar unos días o unas semanas, hasta que fuera el momento oportuno. Pero con toda seguridad llegaría. Tiró de su amante hasta la cama, decidido a montarla con tanta ferocidad que borraría por completo sus recuerdos de que le hubiera tocado otro hombre. Especialmente un hombre que era grande, fuerte y peligroso.